Saludo cordial a todos, la Iglesia de Integración Cristiana, muchas bendiciones. Espero que este día también, como siempre, darle gracias a Dios por este privilegio. Y antes de ir a la palabra del Señor, permítame dar algunos anuncios importantes, entre ellos los estudiantes de educación bíblica, por favor que deseen en este segundo semestre estudiar. Por favor, llámenos para contactarnos de cómo poderles hacer llegar el material, el módulo. De alguna forma nos vamos a hacer responsables para que usted pueda seguir estudiando este segundo semestre. Así que llámenos y estaremos en contacto para los trámites. También pedirles mucha oración porque esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con algunos capellanes, entre ellos de la Picota y de la Modelo, y uno de ellos, el capellán Wilson de IMPEC, él nos compartía que desde el 27 de julio a la fecha han muerto 8 dragonientes, así que les pedimos sus oraciones por las familias, porque en verdad no es nada fácil, como también en la Modelo hay más de 30 contagiados, también tanto tenientes como dragonientes que han estado pasando un momento difícil. Se nos pide por favor el apoyo de la oración. También pedimos sus oraciones por la familia de la Iglesia Cristiana de Almendros. Hay bastantes solicitudes de oración por motivos de salud, de empleo, incluso de duelo, así que le recomendamos sus oraciones por la congregación. Y una petición también para la iglesia acerca de estas enseñanzas que hemos hecho por los medios virtuales. Sé que son importantes, que tenemos que aprender, y en verdad para mí desde aquí no es que nunca es lo mismo, nunca será lo mismo. Y les pido sus oraciones porque estoy pidiendo al Señor que me permita que el domingo, el día que se vaya a predicar la palabra del Señor, lo hagamos desde la congregación. Es decir, que yo lo pueda hacer allá. Así que les pido sus oraciones para que esto sea una realidad. Y vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Vamos a orar, que sea el Señor dándonos su sabiduría. Padre Celestial, estamos agradecidos por este nuevo día, día de bendición, día de vientos, días de cometas, días de un mes donde vemos una vez más tu mano y rogamos tu bendición también, que esos vientos poderosos de tu Santo Espíritu sea sobre nosotros. Muchas gracias por el oxígeno que nos das, por el aire, porque es ese oxígeno del cielo que nos bendice, nos da la vida y nos permite gozar de la bendición de hoy, tener esta bendición. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Se me pasaba otra petición, ya vamos a comenzar. Un pastor que también conocemos fuera de Colombia, no es que esté enfermo de este bendito contagio, sino está pasando un momento de salud de quebranto muy fuerte y fue llevado al hospital. Pedimos sus oraciones también por él y por su familia. Él nos hace ver que anhela en medio de este momento seguir compartiendo la palabra, pero necesita de la salud. Amén. Muchas gracias por hacerlo. Vamos al tema de hoy, vientos y tormentas. Vientos y tormentas. El mes de agosto es un mes de mucho viento, de frío, y así que hoy quiero llevarlos con la palabra del Señor acerca de lo que son los vientos y tormentas respecto a nuestra vida espiritual. Y precisamente en Hechos 27, versículo 24 dice la palabra: no temas, es necesario que comparezcas ante César.
y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fue una palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo, ya que él deseaba visitar Roma, pero el apóstol fue arrestado en Jerusalén debido a que cedió a esa presión legalista de los líderes religiosos allí en Jerusalén. Terminó bajo custodia de los soldados romanos durante casi 5 años. Para él fue una cosa dura porque totalmente le cambió los planes misioneros como se había proyectado. Fue un revés espiritual también. Sin embargo, el Señor le volvió a hablar allí en Hechos 23:11, donde le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pasa que cuando nosotros en los proyectos de vida podemos fallarle al Señor y de pronto Él nos da una orden y nosotros nos vamos por otro lado, sin embargo Dios nos da oportunidades, aunque recordemos que no siempre el Señor nos va a librar de las consecuencias de nuestros actos. El apóstol Pablo fue llevado como prisionero a Roma y no hay evidencias de que el apóstol haya podido ir a España, ya que uno de sus anhelos era eso, ir a España. En Romanos 15:24 lo dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, dice la palabra del Señor. Quiera que no, donde estemos o vayamos, siempre habrán tormentas, ellas nos van a alcanzar, así como cuando uno sale por Bogotá, generalmente salimos y nos sorprende la lluvia y de pronto el día es tan cambiante. Y sin embargo, cuando hablamos de tormentas y hablamos de vientos en nuestra vida espiritual, debemos de saber que en algún momento estas nos van a alcanzar, así tengamos un rumbo o no tengamos un rumbo fijo. Llegará el momento donde enfrentaremos días grises, días oscuros, donde en un momento dado todo parece perdido. Y quiero hacerle hoy una invitación que en el capítulo 27 de Hechos, del versículo 1 al versículo 44, yo ya hice la tarea de leerlo una y otra vez y máximo se demora 4 minutos en leerlo. Voy a dejar que usted tome la iniciativa allí en casa, bien sea despuesito de la enseñanza, se tome el tiempo y lo pueda leer bien tranquilito, de cómo esta narración de los eventos del apóstol Pablo cuando comenzaron, y al comenzar no fue nada fácil porque tanto los colaboradores del apóstol Pablo, la tripulación y los que estaban también privados de libertad estaban pasando un momento difícil. Sin embargo, en este texto, como siempre, en la palabra bendita del Señor, hay siempre herramientas que vamos a encontrar disponibles para que nosotros podamos echar mano, usarlas en medio de los vientos y las tormentas. En ese capítulo quisiera parafrasear el texto, pasar por él así rápidamente. Y el apóstol Pablo se encontraba preso en Jerusalén, fue acusado por los religiosos judíos, iba a ser enviado a Roma para enfrentar un juicio y todo comenzó a prepararse junto con el médico, el doctor Lucas, porque él es el que escribió el libro de los Hechos. También estaba Aristarco, se dice que es un creyente que había visitado al apóstol, pero decidió quedarse ahí cuando vino la situación del apóstol, y él estaba siendo acompañante de este viaje, repito, no como algo placentero, sino una situación que el apóstol Pablo estaba pasando debido a que estaba prisionero y estaba bajo la responsabilidad de un centurión llamado Julio de Roma. El viaje se inicia y a partir de la salida allí en Sidón, si ustedes ni mal recuerdan hoy, allí en
Beirut. Hubo una explosión impresionante, más o menos de ahí salieron, de este puerto de Sidón, empezaron a salir en este barco. Cuando salieron, justo salieron, estaba más o menos el día favorable, pero tan pronto salieron, comenzaron a haber vientos, tormentas, llegaron luego a otro puerto ya distante de allí, llamado el puerto de Mira, donde allí hay un cambio de un barco y se trasladan luego para Italia. Se dice en la palabra que el viaje fue lento y empezaron a haber vientos contrarios. Ese lugar donde llegaron, Buenos Puertos, llegaron con muchísimas dificultades. Y es como la etapa de la vida donde siempre en la vida hay situaciones donde al nacer ya hay impedimentos, hay momentos difíciles, nada de favores ni mucho menos de facilidades, al contrario, hay miedo, hay desconfianza, hay angustia. Y este viaje del apóstol había tomado ya mucho tiempo por la lentitud que se tenía, y hay una experiencia del apóstol cuando dice que estaba en la fiesta del ayuno, del día de la expiación. Recordemos que en ese entonces, cuando se hablaba del día del ayuno y de la expiación, lo traigo a colación porque es muy importante, ya que tiene que ver también con nosotros acerca de tres cosas que se había que hacer. Una de ellas, cuando en el ayuno y en la oración había una búsqueda, había una confesión del penitente delante del Señor de todo corazón, de confesar aquello que se había equivocado y, repito, estar sencillamente confesándolo con su boca de aquello que honestamente estaba diciendo que había fallado. La otra palabra, contrición, esa palabra de arrepentirse por haber obrado de acuerdo no a la voluntad del Señor y de tomar un propósito de no volver a actuar de esta forma. También se habla de un cambio, no se le olvide las 3 C: confesión, contrición, cambio. Y cuando se habla de cambio, se habla de pedir perdón como ofensores que hemos sido quizás, y hacer una apropiada restitución y procurar no repetirlo. De hecho, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y debemos hacer nuestra adecuada restitución. Hoy es válido, no ya por un momento de búsqueda espiritual en un ayuno, es válido, pero para nosotros es válido porque recordemos que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz y resucitó, dice que el velo se rompió de arriba abajo, identificando que podíamos entrar al lugar santísimo. La puerta quedó abierta, y como quedó abierta, entonces dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Cristo. Es decir, que todos y todas tenemos ese privilegio de entrar por fe porque fuimos justificados. Se dice que era el mes de mediados de octubre cuando comenzó este viaje, es decir, que se estaba terminando el verano y luego iba a venirse el invierno. Ya empezaban a haber las primeras lluvias, tormentas, vientos, de tal manera que el tiempo era peligroso para continuar navegando hacia Italia. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de advertirles de que no era buena idea salir de allí, de este puerto, ya que el mar iba a estar más agitado. El apóstol Pablo no era marinero ni hombre que conociera de esta labor, pero recordemos que quienes estamos
bajo el temor de Dios, todo lo que podamos compartir siempre estará respaldado por el Señor, y el apóstol Pablo estaba siendo guiado por la mano del Señor también. Si las condiciones no eran muy favorables al empezar, ahora todo se iba a colocar peor. De ahí que tanto el capitán como el dueño del barco pensaron mucho más en sus obligaciones antes que aceptar las razones que el apóstol Pablo estaban dando, de tal manera que se tomaron decisiones más por el pensado de el aspecto económico y llegar rápido, y se perdieron oportunidades. Y toco esto porque es que hay veces, en estos momentos de las situaciones que pasan, a veces hay voces que nos hablan a nosotros. Procuremos siempre escuchar la voz de Dios, procuremos siempre saber cómo discernir qué es lo que favorece y qué es lo que corresponde. No caigamos en los afanes de hacer las cosas porque toca, porque al hacerlo vamos a perder oportunidades y otros horizontes que a veces, repito, no se ven, todo porque comienza a haber un invierno nosotros también, de esos vientos y tormentas, y continuamos un viaje y continuamos sin pensar que, repito, en medio de una situación adversa también Dios se puede glorificar. En este caso, repito, el capitán y el dueño del barco decidieron zarpar de ahí de Buenos Puertos y pasaron el consejo del apóstol Pablo por alto. Aquí es donde yo digo que hoy uno escucha muchas voces respecto a este contagio y lo que ha pasado, que se inventan una cosa, otra, y sin embargo nosotros sabemos que Dios nos favorece y Él nos dará también la salida, aun si en momentos como hemos sabido, personas que han sido contagiadas, sin embargo Dios ha sido misericordioso y han podido salir y pasar esta prueba. Hoy contamos con expertos que, así como el capitán y el dueño del barco, decidieron continuar. Uno escucha voces, ¿no? La experiencia es la que marca que se sabe para dónde se va. Sin embargo, no se nos olvide, porque el punto es, habrán voces que aconsejan y muchas veces irán en contra de los principios de Dios. Debemos tener todos y todas en cuenta la voz de Dios. Recuerde esta frase, vientos huracanados. En la Biblia, vientos huracanados, ahí en el texto que les dije que por favor estén atentos a leerlo, un viento que se llama Euroclidón. Es decir que los vientos fueron favorables, se emprendieron el viaje y vinieron vientos y tempestades del norte, del este, el barco fue azotado, vinieron olas grandes, hicieron nula la visibilidad del barco, el barco quedó a la deriva, fueron arrastrados casi hacia las costas de África y naufragaron frente a esos bancos de arena que la palabra Sirte, allí en la lectura, se consideraba como el cementerio de los barcos. Entonces imagínense, la situación no era nada fácil. Nada fue que haya mejorado, porque del barco tuvieron que mandar al mar la carga. Luego dice la palabra que no hubo estrellas, no hubo luz visible de día, toda esperanza se había perdido, nada se podía salvar del barco. Y es que esta descripción se asemeja a muchas situaciones que enfrentamos cuando llegan situaciones difíciles, y no es sino comenzar ciertas situaciones difíciles y como que esas situaciones difíciles llaman a otras más difíciles para que todo parezca perdido, donde no hay esperanza, donde hay más bien angustia, depresión, donde parece que todas esas cosas dieran su golpe certero y no hay nada que brille a nuestro favor.
pues así se encontraba el apóstol Pablo y la tripulación que estaban en este barco. Sin embargo, recordemos que en las tormentas, en esos vientos fuertes, siempre vamos a encontrar ánimo. Y es que una de las cartas del apóstol Pablo, él decía, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nunca se me olvida en una experiencia que tuve que alguien me dijo, ¿me podría hacer una oración? Y yo hice la oración. Y luego me llamó muy aparte y me dio un billete de 5.000, ahora no recuerdo la denominación bien del billete, pero me dijo, hágame una buena oración. Y me quedé pensando, ¿cómo será una buena oración en momentos de estos para satisfacción del cliente? Y la verdad es que me quedé pensando, y quizás si uno en verdad siguiera la corriente de las cosas, pues yo diría, una oración sería, Señor, dame experiencia, madurez espiritual, pero sin tener problemas. Que no haya aflicción, que no haya dolor, que no haya oposición, que nadie me traicione, que nadie me abandone, que por todo, Señor, sea siempre, siempre evitando las pruebas y que al final despierte y estar contigo y participar de todo el gozo que tú puedes dar como corresponde. Bueno, recuerde que esto es como una especie de fábula espiritual, mas no es así. No se puede animar a alguien de esta forma. Lo que sí sé es que el apóstol Pablo, en medio de esta situación tan difícil, él encontró palabras para animar a las otras personas. Pablo les recordó que la decisión de que él les había dicho que no nos fuéramos porque el tiempo se iba a hacer más difícil, pues recuerde que ellos no hicieron caso, que era una mala idea, que él ya lo había advertido, pero que ellos no quisieron. Sin embargo, aquí viene algo importante. La primera herramienta para enfrentar la tormenta es confiar en Dios. La primera herramienta que el apóstol Pablo nos habla aquí es confiar en Dios. Es una actitud de valor, es una actitud de saber enfrentar las dificultades. A veces hay noticias que nos dan una vuelta. Hay situaciones que nos cambian totalmente el rumbo. Y fíjese, por ejemplo, esta. Si en medio de la tormenta confiamos en Dios, fíjese en esta actitud de valor que tuvo el apóstol Pablo cuando les dijo, vamos a enfrentar dificultades, el barco se va a perder, pero nosotros nos vamos a salvar. Yo me imagino a los que estaban así escuchando diciendo, pero este está loco porque, pues, ¿cómo así? Vamos en un barco, no sabemos para dónde vamos. Y luego dice que el barco se va a perder y nosotros no. Por favor, ¿hacia dónde nos está dirigiendo? Pues pasa que en medio de las dificultades podemos compartirle a otras personas también lo que nosotros creemos de oportunidades que Dios nos da. No se nos olvide que este dicho lo aprendí de una persona que estaba privada de libertad. Y él dijo que a veces Satanás también nos tira la basura por la cara. Pero Dios, que es misericordioso, usa esos recursos como abono para nuestro crecimiento. Y pasa que nosotros, confiando en el Señor, sería bueno medir en nuestro corazón esa confianza que tenemos en Dios, hasta dónde realmente podemos medirnos de las tormentas que vienen, que están con nosotros. No debe haber ese temor que las demás personas tienen. Podemos sobrevivir cuando estamos con el Señor. Él dijo, el barco se va a perder, pero los que iban en él no. Y es que esa es la misericordia de Dios, que en medio de esa tormenta habrían necesidades, habrían pruebas, pero cuando
se confía en el Señor, Él se va a glorificar. Ahora, yo sé que en estos tiempos muchos en su fe ha sido menoscabada por las circunstancias, han venido enfermedades que uno dice, pero ¿qué pasó? Esta quietud nos está volviendo como en estados frustrantes y desesperantes, esos apuros económicos, esa pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, el desengaño, la adversidad. De todas maneras, querramos o no aceptarlo, sabemos que estamos pasando un momento difícil, pero aquí viene lo importante. O esto que está pasando en nosotros nos aumenta la fe o hará que en nosotros broten raíces de amargura. Algunos han sido vencidos por la preocupación, rayan al irrespeto y se atreven muchas veces a tomarlo contra las autoridades. Realmente siempre hay una queja. Si se quejan del gobierno y si se quejan de muchas cosas, pues ¿cómo será cuando se quejan contra las autoridades espirituales? Algunos desfallecen porque no han logrado descontaminarse del pecado, al contrario, los mantienen ocultos y pues claro, eso va a traer cansancio. ¿Y qué decir de los que andan vacilantes en el valle de la indecisión? ¿Por qué? Porque no se confía en el Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 143, versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y también Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eso dice la palabra del Señor. Y viene algo muy importante, y es que sean que les fueren las causas del desánimo, la advertencia que el apóstol Pablo dice es, no se cansen de hacer el bien. Y esta palabra es, no nos cansemos, no nos fatiguemos, sigamos trabajando de manera constante, seamos realistas, esperemos recoger el fruto de lo que estamos sembrando, de una cualidad muy particular que el Señor nos marca y es siendo mansos y humildes de corazón, nada de quejas y frustrantes ni actitudes que no corresponden, sino seamos disciplinados. Recordemos que todo esto a nosotros también nos marca una disciplina, no debemos desmayar, pues, puesto que cuando venga esa reprensión, siempre el amor del Señor nos va a dar su fortaleza. Lo dice la palabra, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El segundo recurso como herramienta que encontramos es cuando podemos dar gracias a Dios en las tormentas. Dar gracias a Dios en las tormentas. Y me río porque no es fácil, pero hay que dar gracias. Por diferentes situaciones, dar gracias en oración. Sabemos que esta vida es un viaje, que habrán vientos, habrán tormentas. A ellos, con el apóstol Pablo, les llegó el día 14, donde no veían nada. Se dice que como que comenzó a ver algunas señales de que había tierra, el mar era menos profundo, pero viene otro problema, el barco se iba a estrellar contra las rocas. Nuevamente el apóstol Pablo, con la sabiduría de lo alto, les dice al capitán que tuviesen cuidado con las intenciones de que la tripulación, los marineros se iban a escapar, se iban a ir, se iban a salvar. Y el apóstol dijo, no, esa no es la forma. Afortunadamente el capitán, quien tenía una confianza con el apóstol, aceptó la recomendación y no permitió que la tripulación huyera de esa forma. Al contrario, el apóstol Pablo les dijo que se alimentaran para que recobraran fuerzas para luego enfrentar lo que se iba
a venir. Y dice que el apóstol Pablo tomó el pan, dio gracias a Dios y comieron. Esa frase para nosotros es muy importante cuando tomamos el pan en la cena del Señor, porque recordamos siempre que por el Señor somos fortalecidos también en medio de las pruebas, y no solamente son momentos simbólicos, sino son cosas que el Señor nos las ha dado, pero recordemos quién es nuestra fortaleza y cómo debemos refugiarnos en Él y nunca menospreciar lo que nos enseña la palabra de ser agradecidos aún en medio de problemas, saber alimentarnos como este grupo lo hacía para seguir adelante. Hoy sabemos que Dios siempre nos va a sorprender con sus bendiciones. Entre más oscuro estén muchas veces las cosas, llegará el momento donde habrá luz. Y por eso Él no nos va a permitir sobrepasar más allá de lo que podamos resistir, siempre nos dará la salida. Recordemos que en ese barco iban 276 personas que escucharon el testimonio de una persona. Por eso no menosprecie lo que usted es como persona, porque a todos nosotros nos ven. Donde quiera que estemos, nos conocen, saben quiénes somos, nuestra familia también. De ahí la importancia de que siempre mantengamos nuestros derroteros claros. Nada de ser cambiantes, ni de pronto creer a las actitudes de los inconversos o muchas veces las personas que no tienen ningún tipo de ancla espiritual en sus corazones, sino que constantemente están renegando de las cosas hacia Dios o muchas veces menospreciando los principios bíblicos, que hoy en día ni se diga. Vamos a seguir. Cuando el impacto de esta historia, porque yo he leído en la Santa Palabra este texto, como les dije, vez tras vez he leído esta historia. Hay muchas enseñanzas respecto a este impacto de esta historia, pero lo importante es que lo que escribió el doctor Lucas, hasta el día de hoy, este mensaje sigue siendo para todos y para todas muy puntuales, porque sí, hoy sí estamos pasando tiempos de vientos y tormentas, donde debemos confiar en Dios y ser agradecidos y nunca olvidarnos cada vez que nos sentemos en la mesa, cada vez que salgamos, cada vez que vayamos al trabajo, qué sé yo, podamos confiar en Dios, ser agradecidos, y como dijo el apóstol en otra de sus cartas, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 2:17. ¿Sabe? El barco finalmente encalló, se reventó, realmente como el apóstol lo había también pronosticado. Se perdió el barco. Hubo una posibilidad que los prisioneros escaparan y los soldados que iban allí también intentaron matarlos. Sin embargo, no se hizo, porque el apóstol Pablo otra vez estaba allí dando esas palabras de decir no se haga porque nadie se va a perder. De hecho, recordemos que los soldados romanos no podían dejar escapar los prisioneros, porque si no serían castigados e incluso hasta podrían pagar con sus propias vidas por haber fallado en esta misión. Sin embargo, siempre la gracia de Dios estuvo con el apóstol Pablo. Igual el capitán impidió que los soldados mataran a los que estaban allí prisioneros. De esta forma, algunos nadando, otros ayudados por pedazos de maderas que quedaron allí, llegaron a tierra. El punto número 3, y es un punto clave, recordemos que los caminos de Dios van en zigzag. ¿Se acuerdan del primer punto? El primer punto fue ¿cuál? Ya no me acuerdo. Confiar en Dios. Y el segundo, encontrar motivos para dar gracias a Dios en las tormentas. Y el tercero, los caminos derechos de Dios van en zigzag. ¿Sabe? La dirección del viaje hacia el oeste.
pero tomó un curso diferente. Primero fue hacia el norte, después hacia el sur y después ya el barco no tenía dirección. Dicen que llegaron a una isla de Malta donde el barco se perdió. A veces así es navegar en la vida, ¿no? Creemos tener la ruta lógica, lo que queremos en la vida, llegar al destino, trazar lo que había que hacer y seguir. Sin embargo, en Dios las cosas no son así. A veces hay cosas que se desvían en nuestro caminar, a veces hay dificultades. Y en esta historia podemos ver la mano de Dios y su propósito. Cada uno de los eventos que ocurrieron allí y que estas personas padecieron, realmente para nosotros son reconfortantes porque en medio de tantas personas, solo una persona fue necesaria, repito, para brillar en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de la falta de esperanza, en medio de la necesidad de la luz, brilló, y ese mensaje penetrante que hay en el corazón de las buenas noticias de salvación a través del apóstol Pablo y ese náufrago que vino. Sin embargo, el Señor, aunque permitió que todo se perdiera, pero espiritualmente algo nuevo se dio, ya que Jesús, cuando nosotros nos apoyamos en Él, Él va a dar no solamente fortaleza, sino también bendición para otras personas que nos están acompañando y que acompañaron al apóstol Pablo. Dios, a pesar de cualquier situación de naufragio en nuestra vida, de fracasos, de situaciones adversas, porque hay personas que hoy en día buscan salvarse de alguna forma. Los gobiernos apuntan hacia otros planetas y andan haciendo sucursales en la luna y cosas como esas. Sin embargo, recordemos que el Señor es nuestro Salvador y nos corresponde animarnos a través de la palabra en días tormentosos, en días de vientos, en días de oscuridad, en circunstancias adversas. Siempre Dios estará allí para ayudar. No debemos olvidar que ningún viento o tormenta que ocurra en nuestra vida, Dios siempre va a tener el control y nos dará los medios necesarios para enfrentar y superar la prueba. La vida nuestra como creyentes no es fácil. Debemos dar gracias a Dios, debemos confiar en Él. Él será nuestro sustento, Él será el que nos dará el ánimo en medio de la tormenta. Vamos a ser retados a conocer realmente a Dios, a aprender a depender de Él. Y también Él va a permitir que las experiencias que todos y todas hemos tenido, las tengamos para luego compartir estas experiencias como testimonio a aquellos que también nos conocen. Por eso, en medio de las circunstancias más difíciles, siempre habrán resultados donde será de vida, será de bendición. El apóstol Pablo, a través de su actitud, pudo emitir en su testimonio personal confianza, gratitud, y aceptó los caminos del Señor, porque recordemos que los caminos del Señor no son los mismos que nosotros tenemos. Estamos navegando por esta vida, vamos hacia una meta, y aquí el apóstol Pablo, a través de esta experiencia de hoy, tipifica a la iglesia en el final de estos tiempos, donde en un momento dado hasta la iglesia va a ser despojada de todo. ¿Para qué? Para que nos apoyemos en el Señor. Los vientos y las tormentas, siempre los motivos en un mar descontrolado, será siempre de destrucción. Y nosotros en estos vientos y tormentas vamos a ser zarandeados. Dios lo va a permitir para ver nuestro corazón. ¿Estamos confiando en Él? ¿Somos agradecidos? ¿Estamos permitiendo que su voluntad sea sobre nosotros? Muchos seremos fortalecidos en tiempo de prueba. Vamos a ser azotados por los vientos. No nos vamos a quedar a la deriva porque Dios ya nos dio una visión y está escrita en su santa palabra. Por eso nosotros también vamos a tener que, cual barco donde iba el apóstol Pablo y esta tribulación, tendremos que soltar algunos lastres que quizás no necesitamos llevar. Recuerde que
Hay un lastre que hoy acompaña a la sociedad y lo veo cada día más, y es cuando las personas no se sacian con nada, quieren tener y tener y tener y tener, y luego terminan de tener y quieren tener más, de tal manera que esos son lastres de los peores que pueden ocurrir: la ambición, la codicia, la avaricia. Pero todo eso nadie se lo va a llevar después de muerto. Pero sí podemos llevar algo cuando nos vayamos de este cuerpo, y es la confianza que tuvimos en el Señor, la gratitud que tenemos en Él, que hubo momentos difíciles, sí, que enfrentamos caminos también oscuros y duros, sí, y al final la iglesia se irá con el Señor. Aquí pues todo quedará, y el sistema religioso, todo lo que se viene. Pero los que estamos confiados en el Señor, pues recordemos que Jesús dijo que Él es el arca de salvación, así como Noé cuando el Señor le mandó hacer el arca, pues el Señor es nuestra arca de salvación y Él nos guardará en todo tiempo. Quiero ir concluyendo en algo muy importante. Juan, el apóstol, dijo en su evangelio, capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Yo creo que lo hemos escuchado. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Somos dirigidos por el Señor. Él hace su obra. Él nos sostiene de su mano. Él desata las tormentas. ¿Sabe para qué? Para que soltemos los frutos. Que como hijos podamos mostrarle a Él esa fragancia de lo que ha hecho con nosotros y de lo que hará con nosotros. Finalmente, en Hechos 28, versículos 11 al 16, se lo dejo también de tarea para que por favor lo lea, pero el resumen es que la noticia del arribo del apóstol Pablo, cuando llegó a Roma, y el grupo de creyentes, hermanos, llegaron a darle la bienvenida a él, y aunque el apóstol nunca había estado en Roma, el apóstol tenía amigos allí en esa ciudad. Llegaron colaboradores, conversos, parientes y muchos que apreciaban el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en nuestras películas que nos han mostrado siempre muestran a los famosos que llegan como conquistadores y cómo los atienden y los reciben. Pues el apóstol Pablo también llegó. No fue una atención muy así con platillos ni bombos, pero lo traigo a colación porque particularmente cuando el apóstol Pablo cuenta la historia de cómo fue guardado en ese naufragio, el apóstol Pablo, aunque estaba preso, pero muestra un resultado de su demostración espiritual de una forma poderosa, donde el amor y el cuidado de él con las cosas del Señor se podía percibir, de tal manera que en su corazón había gratitud, confianza, y sentía profundamente decirle a los hermanos: vale la pena ir con el Señor, vale la pena enfrentar situaciones difíciles, no importa. De hecho, el apóstol Pablo también, en uno de sus puntos finales, él iba a enfrentar un juicio ante el emperador romano, y el mismo oficial que estaba dando el informe, Festo en este caso, dice que nunca encontró algo que lo culpara de un crimen. Por eso permitieron que el apóstol Pablo viviera en una casa alquilada y fuera enviado también luego a un lugar donde él podía moverse de un lado a otro. Y esto implicaba su tarea que estaba dando, aunque fue, repito, luego dice la palabra, finalizando, dice que después de ser liberado, lo que se conoce como el primer encarcelamiento romano, Pablo fue arrestado nuevamente para sufrir el martirio bajo el emperador Nerón. Estoy hablando más o menos del año 67 después de Cristo. Sí, Pablo llegó a Roma, y mientras esperaba en esta prisión domiciliaria para ser juzgado ante el emperador, hablaba sin impedimentos, a todo el que se acercaba.
incluyendo a figuras importantes de la casa de César. Quiero leer este versículo final y dice, 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo cumplió fielmente su ministerio, también luego lo hizo Timoteo. La pregunta es también para nosotros, ¿realmente estamos cumpliendo ese fiel ministerio al cual Dios nos ha llamado? ¿O sencillamente lo que Dios puso en nuestras manos? Tenemos que terminarlo, completarlo, y sé que también gozaremos de estas bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor, no sin antes desearles un feliz día. Hoy estamos ya prácticamente en el segundo domingo del mes. Sé que son tiempos de vientos y cometas, en este caso vientos y tormentas. Ya no se hablan de cometas normales, ahora se hablan de drones. Cómo ha pasado y ha cambiado las cosas, pero recordemos que Dios siempre sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Bendiciones para todos y vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú eres nuestro refugio. Sí, en las tormentas. A veces vemos vientos espirituales en nuestra vida, sentimos experiencias que van y vienen, pero somos conscientes, Señor, que tú lo permites para ayudarnos, para aferrarnos de tu mano. Gracias porque en momentos como estos a veces quisiéramos soltarnos, correr, dirigirnos hacia lugares entre comillas seguros, pero es que hoy en día, ¿qué seguridad hay? La más preciosa es la que tenemos en ti, donde tu palabra nos recuerda que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y por eso el llamado que nos haces es de que no vamos a perdernos. El llamado que nos haces es que nosotros, nuestra familia, nuestros parientes, los que hacen parte de la familia, Señor, serán alcanzados con tu promesa. Seremos alcanzados con tu palabra que nos dice, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Seremos alcanzados con tu palabra, Señor, donde no he visto justo ni desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Seremos alcanzados, Señor, donde tu palabra dice el que habita al abrigo del Altísimo. Seremos alcanzados, Señor, donde tu palabra nos dice, no temas, yo estoy contigo. Seremos alcanzados con tu palabra, Señor, donde encontraremos el refugio en medio de la tormenta. Gracias por la experiencia que a través de la historia del apóstol Pablo encontramos. No se nos puede olvidar que aunque fueron unos días oscuros en el mar, pero es que el apóstol Pablo ya había tenido experiencias también de estar en barcos y pasar momentos también de tormentas y de oscuridad. Pero él no se fijaba en la naturaleza como tal, porque tú eres el dueño de todo. Tú puedes calmar las tormentas, los vientos. Tú puedes hacer de una tormenta, Señor, bonanza también. Te rogamos, Señor, para los que están pasando por momentos de aflicción, de dolor,
de duelo en su corazón, que puedas glorificarte y quitar, Dios mío, de la mente, del corazón, del cuerpo, esa situación adversa, de ese comportamiento que a veces marca más hacia lo negativo. Señor, por favor, trae consuelo, trae fortaleza, trae seguridad, Dios mío. Y gracias por hacerlo. Gracias, Padre, por tus bondades. Venimos delante de ti, cantándote a ti, Jesús, que tú eres nuestro Salvador. Eres el único. Confiamos en ti, nos apoyamos en ti. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos, Hijo de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén.